Y acá estamos, miren esa carita, se llama Vicky Donda, todos la conocen. ¿Mm? Vicky es militante, es dirigente política, fue legisladora varias veces, y ahora está conduciendo el INADI. ¿Cómo andas, Vicky? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto de, estás cumpliendo un año, digamos, en la función al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación? Eh, ¿Cómo es esto de la discriminación entre los argentinos? Tema uno, ¿somos muy discriminadores, medio discriminadores o a veces discriminadores? No, somos una sociedad que discrimina mucho, porque la discriminación es una forma del ejercicio de la violencia, y somos una sociedad eh, con mucha violencia, ¿no? Con muchas formas de ejercicio de la violencia. Somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad racista, aunque lo neguemos, aunque a veces no lo querramos ver. Bueno, es la sociedad que hemos construido durante muchos años. Esto no es algo adjudicable a un gobierno, a un sector de la política, sí, a un sector de la sociedad, y sí somos una sociedad muy racista, estructuralmente racista, te diría. Ahora, ¿eso es sectorial, es transversal? ¿Hay distintas discriminaciones según de qué sector o de qué grupo, de qué hablemos? ¿Cómo se expresa, cómo se manifiesta el corte social de la discriminación o de este tipo de violencia, que a veces se vuelve explícita, pero no necesariamente es violencia física, pero a veces sí? Después vamos a hablar de eso también. ¿Cómo es ese corte? ¿Somos todos o somos algunos? La discriminación en Argentina tiene la característica de la sociedad. La sociedad está estructurada sobre tres pilares que son tres pilares, son tres sistemas sociales desiguales. Uno de esos sistemas es el patriarcado. El patriarcado, que es un sistema social donde los hombres dominan en la sociedad a las mujeres, diversidades y disidencias. Ese es un sistema de desigualdad. El otro sistema social sobre el cual se estructura la sociedad argentina tiene que ver con el capitalismo. Y el tercer sistema social de desigualdad tiene que ver con la estructura, con el racismo, digamos, con la estructura heredada de la colonia y con la sociedad que se construye post-colonia. A esas tres pilares de desigualdad cruzarle dos ejes que son transversales a todos estos sistemas. Uno de los ejes es el territorial, porque no es lo mismo haber nacido en la ciudad de Buenos Aires que estar en otro lugar del país, y otro de los ejes tiene que ver con la cuestión etaria. Y por eso la palabra viejo es tan antipática y es usada despectivamente. Por eso las industrias de cosmética venden muchas cremas denominadas anti-age, anti-edad, anti-años, y eso tiene que ver con la discriminación etaria que existe. Bueno, en todos esos grupos tenés intersecciones. No, las mujeres no somos una masa uniforme de personas que sufrimos la misma discriminación. Ahora, las cuestiones de género son la segunda causa de discriminación en nuestro país. Pero no a todas las mujeres nos discriminan igual. No es lo mismo ser una mujer blanca, educada de la ciudad de Buenos Aires, que ser una mujer racializada de uno de los barrios más humildes del conurbano bonaerense. Como no es lo mismo ser un hombre blanco, gay, universitario, que vive en uno de los barrios de Rivadavia para el norte, en la ciudad de Buenos Aires, que ser un hombre gay negro de algún pueblo de una provincia de nuestro país. Eso se llama interseccionalidad. Eso es lo que nosotros llamamos grupos que han sido históricamente vulnerados, y con eso es lo que trabajamos desde el INADI, en la defensa de los derechos de esos grupos históricamente vulnerados y de otros nuevos que van apareciendo. Hay una percepción, supongo que ustedes lo tienen estudiado y que vos lo manejabas ya antes estos temas, por eso te dieron o te ofrecieron ese puesto, y este año habrás focalizado muchísimo más en estas problemáticas. ¿Hay una autopercepción de la sociedad en cuanto a esto? Yo me la supongo diciendo sí, el argentino es muy discriminador, el otro, no yo. Yo creo que hay una percepción de mucha discriminación, mucho racismo, mucha violencia de género, pero el otro.
No, no, la percepción en cuanto a la violencia de género, la verdad es que no lo sé, pero bueno, alcanza con leer los diarios y ver las noticias. En cuanto al racismo, sí, la sociedad no se percibe una sociedad racista. Se piensa que el racismo es una realidad de otras latitudes, y hasta los mejor intencionados, hasta el progresismo. Vos te das cuenta cuando, por ejemplo, tiene más eco el homicidio por racismo, por causa de racismo, a un negro en Estados Unidos, que cuando se asesina por la espalda a un cabecita negra en una provincia de nuestro país. Eso, y que en ambos casos fueron las fuerzas de seguridad, tuvieron como caso, fue un caso muy resonante, era un peón rural tucumano, y bueno, no tuvo el mismo eco en los portales de los Facebook del progresismo argentino, porque no está visto en la Argentina, porque se cree que el racismo es un problema cromático, y ese es el problema, no se entiende bien lo que es el racismo, entonces se lo asocia al odio a aquella persona que es afrodescendiente, ¿no? Y si bien el racismo se ejerce Sí, contra los el racismo tipo apartheid, sudafricano afrodescendientes, o norteamericano, el Luther King teniendo un sueño. exactamente, eso es racismo, pero el racismo es por sobre todas las cosas un modelo político y económico que expulsa a una parte de la sociedad. ¿Es una manera nueva y más cool de denominar el clasismo del siglo XX? No, el clasismo es la expulsión a los pobres. Viste que hace poco apareció otra palabra que no me acuerdo, hablaban de fobia, ¿no? A los pobres. No, yo estoy en contra de la fobia, no en contra, pero siempre discuto esto de las fobias, ¿viste? Cuando hablan de gordofobia, de... porque la fobia es un problema que uno no puede resolver si no acude a un médico o a una persona que sea un especialista que pueda tratarlo, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la recepción y no poder aceptar algunas cosas, pero que es físico. Es un problema físico que lo resolvés con tratamiento Es un médico. problema psíquico, psiquiátrico. O sea, una fobia la puedes resolver con una pepa. El racismo supongo que no. Y el clasismo tampoco. Y la fobia, cuando vos hablas de gordofobia, le hablas de una persona que no puede soportar a una persona gorda. Esa persona no tiene un problema psiquiátrico, tiene un problema de odio. Entonces, gordo odio, no gordofobia. Bueno, el clasismo existe y es el odio a los pobres, pero aún entre los pobres, si vos te asumas a cualquier villa de nuestro país, primero no la vas a ver llenas de rubios de ojos celestes. Y en segundo lugar, aún dentro de la pobreza, si vos sos más blanco, tenés rasgos más europeizados, la vas a pasar mejor en el tren o en el colectivo que si no lo sos. Pero eso aparte es estadístico, es estadístico y alcanza con ir a algún, digamos, a alguno de los barrios y darte cuenta que eso es así. Y tiene que ver con el racismo estructural, esto que yo decía heredado de la colonia. Hay hay como sesgos de esa sociedad postcolonial que fuimos heredando y que acumuló privilegios en las mismas familias y en los mismos sectores de la sociedad. Y los acumuló durante muchos años. No es casual que en los barrios más humildes de nuestra Argentina la gente sea gente racializada, digamos, no seamos tan rubios, seamos más morochitos. Eh, ¿Cuánto ese, pesa, Vicky, el miedo en estas cuestiones? O sea, el miedo a caer socialmente, el miedo a perder algún bien, el miedo a enfermar, el miedo a no saber manejar una situación de definición sexual de un hijo, hija, hije, el miedo. ¿Cuánto pesa en estas concepciones del mundo y de las personas el miedo, la autoestima propia más que la visión del otro? mucho, mucho, y por eso es manejado desde el poder. Por eso muchas veces estas conductas que segregan, estas conductas que discriminan, estas conductas racistas o xenófobas,
son atizadas desde el poder, fogoneadas desde sectores del poder. Cada vez que algún político, que algún dirigente político te sale a hablar mal de la migración, por ejemplo, está buscando en el otro problemas a la economía propia. Así que el miedo tiene mucho que ver. Mira, hay un gran filósofo, politólogo, que la verdad me interesa mucho cómo analiza una parte de la sociedad, que Zizek, Slavoj Zizek, plantea, hace un análisis acerca del cine y del rol del cine, ¿no? Y en uno de sus análisis acerca del cine y la utilización de las películas como una forma de dominación de una parte de la sociedad, hace un análisis de la película Tiburón. Entonces dice que la película Tiburón ha sido usada por muchos sistemas, hasta pensados de diferentes signos, para poner el miedo de afuera. El miedo venía del mar, el miedo venía de otro lado, aquello que te iba a exterminar venía de afuera. Ahí está el miedo. Contra eso hay que ir. Entonces, muchas veces el miedo es usado como un disparador para unificar a una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad. Sí, el cine catástrofe y el cine de la espectacularidad del enemigo gigante externo, ¿no? El enemigo de afuera. Godzilla, el marciano, el planeta que choca, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta es esta: ¿solo discriminan los poderosos o esto se reproduce socialmente en todas las capas sociales? O sea, porque después viene el cuestionamiento y la segunda vuelta de la conversación, que felizmente existe, y por ahí no se da en los carriles que más nos gustan, pero lo bueno de ir para 40 años de democracia es que podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y seguiremos hablando, a veces a los gritos o a veces con argumentos berretas, pero ya aprenderemos si nos damos la oportunidad. Después viene el tema del pobrismo, ¿no? Viene el tema del feminismo en el sentido del fanatismo feminista, viene el tema de distintas cosas donde de alguna manera, seguramente originado como respuesta, se dan también situaciones de violencia o contraviolencia. Yo pienso los pobres que pudieron en toda esta época de destrucción del aparato educativo argentino mandar a sus hijos a estas escuelas semiprivadas o privaditas, digamos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde también hay una diferencia con el otro, ¿no? El que no ha podido. O sea, yo no sé si hablas del poder en cuanto a ejercicio de la autoridad real o hablas del poder en el sentido del que puede y el que no puede, que son dos maneras, ¿no? Cuando hablo del poder, hablo del poder en el sentido del poder real, del poder ejercido en la sociedad, no del que puede o del que no puede. Porque la discriminación, a ver, hay distintos tipos de discriminación. Hay una discriminación que es estructural, que es esta que yo te planteaba de cómo se fue construyendo la sociedad. Hay otra discriminación que es institucional, que la ejercen las propias instituciones del Estado, y hay otra que son conductas individuales. Esas de conductas individuales está lleno y es transversal a todas las clases sociales, no tiene que ver con que los pobres no discriminan, ¿no? Yo, parte de esas clases sociales pobres que mandan a una escuela subsidiada parroquial en el conurbano, que son a las que vos te referías, me imagino, fui a una escuela parroquial subsidiada del conurbano. Y ahí vi muchas, uno hace memoria y diariamente hay escenas de discriminación y de racismo. Y hay escenas de discriminación estructural y de racismo estructural. Yo en algún lado conté que cuando O sea que esto, perdóname, esto se da interpares. Esta situación se da entre pares, no necesariamente. Si vos estás hablando de las clases sociales, sí son en los propios, digamos, en las mismas clases sociales se dan situaciones de discriminación. Bueno, la violencia de género se da dentro de la casa, ¿no? Y ahí socialmente, más igualdad que dentro de una casa, desde el punto de vista social, quiero decir, grupal, no La hay, ¿no? violencia de género se da dentro de una casa y es siempre de un hombre hacia una mujer, sí, claro.
ahí en términos de clase social, es la misma clase social, pero no dentro del sistema patriarcal, y por eso yo te hablaba de interseccionalidad. ¿Y cuánto estamos avanzados en la comprensión amplia del problema del género, por ejemplo, en las propias mujeres? Porque hablar de esto, o sea, hablar de pobres y ricos, en cierto modo habla de una toma de partido que muchas veces no explica la cosa. Y hablar de violencia de género me parece que a veces pasa lo mismo, porque uno conoce muchas mujeres que no soportan esta conversación, que no les gusta, y que discuten con las mujeres más activistas del feminismo, sin llegar a las más expuestas, a las más provocativas, digamos, del tetazo y todas esas cosas. Digamos, esta cuestión que yo creo que en el fondo tiene que ver con algo de miedo, ¿no? De miedo a una exposición que una persona, de acuerdo a su educación o su formación, no quiere dar o rechaza, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuál es el tema, pero creo que hay una transversalidad ahí de un problema que incluye a las pares también en el problema. Primero, no hay ningún sistema de dominación que se sostenga si una parte de los dominados no están de acuerdo con ese sistema, o dominadas en este caso, ¿no? El patriarcado no se hubiese sostenido durante todos estos años si no hubiese muchas aliadas, muchas mujeres muy alienadas por el propio patriarcado. No, que seas mujer no significa que seas feminista o que entendés el feminismo. Muchas veces no lo entendés porque el propio feminismo no aceptó la realidad, o el feminismo más eurocéntrico. Primero, no me gusta hablar de feminismo, yo creo que hay feminismos, que hay muchas formas del feminismo. Hay un feminismo que es más eurocéntrico, y creo que hay una parte de la realidad de las mujeres que no lo vio, ¿no? Hay una feminista colombiana negra que se llama Ochi Curiel, que empieza uno de sus escritos diciendo: cuando el feminismo europeo nos hablaba de mujeres liberadas, de mujeres que tomaban las calles y que querían trabajar, nosotras no las entendíamos, porque nosotras éramos las mujeres que estábamos en la calle trabajando para que esas niñas bien pudieran seguir viviendo bien y atendiendo a idiotas burgueses que no sabían lo que tenían que hacer. Hoy somos mujeres negras que seguimos en la calle trabajando para que las mujeres liberadas puedan seguir peleando por sus derechos. Entonces, por eso yo te decía que no hay una masa uniforme de mujeres, ni hay un conjunto uniforme de personas en situación de pobreza, ni hay un conjunto uniforme de personas racializadas en Argentina. Racializadas quiere decir que sos medio mestizo, medio así como yo, ¿viste? Pardito, digo, no. Pardito es una antigüedad, pardito. Menos parecidos a vos, Eso déjamelo a mí. Yo soy Papá Noel ya, ¿viste? Ya estoy como Papá Noel. menos parecidos a vos, más parecidos a mí. El morocho, la morocha argentina, que es una mezcla de mis abuelos italianos y de alguna abuela con descendiente libanesa, y seguramente alguna bisabuela, tatarabuela por ahí de alguna comunidad originaria. Bueno, el argentino, argentina esa, que somos la mayoría, no tenemos lugar dentro de, muchas veces sufrimos un racismo que es invisibilizado, porque no hacemos nunca nos pusimos a pensar realmente en qué significa el racismo en nuestro país. Entonces, no hay una masa uniforme, ni de mujeres feministas, ni de hombres que han sido desplazados por cuestiones de clases sociales, ni desplazados por el racismo. Hay interseccionalidades. Ahora, vos fijate, que creo que ya te habrás fijado, no hacía falta que venga yo a hacértelo notar, este fue un año que empezó en Villa Gesell con el caso Fernando y los rugbyers, y casi terminó alrededor de la muerte de Maradona con el capitán de los Pumas, con un lenguaje bastante parecido al que usaban los otros pibes de principio de año al matar con patadas en la cabeza a un hijo de paraguayos, a un paraguayo negro, De mierda. un negro de mierda.
Ayuda a, ¿cómo dimos ese debate socialmente en los medios? Lo sectorizamos, porque viste que en los medios todos tiende a simplificarse y nosotros los periodistas tendemos a ser grandes simplificadores y ojalá lo fuéramos para educar mejor desde lo más fácil, pero muchas veces nos quedamos en la superficialidad y en el efectismo y qué sé yo. Me gusta mi profesión y lo sabés, pero bueno, vivo acá y veo cómo nos desempeñamos y creo que muchas veces el trabajo no depende ni pura ni exclusivamente ni solo de nosotros en los medios, aunque buena parte de la vida social, de la opinión pública transcurra en los medios. Eh, ¿Cómo se dio esto? Porque empezamos el año y lo cerramos con manifestaciones del mismo problema. ¿Eso es grupal, no es grupal? ¿Es grupal pero? No sé cómo lo ves vos. Es grupal y tiene que ver con el entramado social que se construye alrededor de un deporte como el rugby. El rugby, no el rugby en sí, el problema no es el rugby es un deporte y como todo deporte tiende a construir lazos de solidaridad y colectivo que son rasgos en principio muy positivos para la sociedad. Pero en una sociedad como la nuestra, en una sociedad donde la despolitización, el individualismo es ha sido, digamos, como muy pregonado por una parte de la dirigencia política, de la dirigencia social, hay una parte de la sociedad que encuentra en ese alrededor, en el entramado alrededor de ese deporte, un campo fértil para sus ideas. Y las ideas son que hay que matar a los negros de mierda. Me parece que eso es como claro, y por eso todavía estoy esperando de parte de la UAR o de las autoridades de la UAR que nos llamen, que estamos a disposición para poder llevar adelante talleres que apunten a desandar este camino que hicieron. Misógino, racista y violento. También fue un año, también no, sobre todo fue un año donde el tema fue la pandemia, ¿no? Sigue siendo y nos va a acompañar por un tiempito más hasta que avancen las cosas, la vacuna y papá. Y esta situación, nos lo dijimos o lo conversamos y se conversó, no nosotros particularmente, entre nosotros dos, pero en la sociedad, en los medios, en el Congreso, etcétera, de todas las cosas que la pandemia permitió aflorar, o sea, ver arriba de la mesa. O sea, acá saltó mucha cosa que teníamos bajo la alfombra, que sabíamos que existía, pero bueno, ya nos hacíamos un poco los boludos y no se podía atacar todo de golpe y qué sé yo. Pero dentro de un mundo que no nos vuelve exclusivos para nada, somos parte de eso, pero particularmente en la Argentina, vimos muy de cerca y a la vez y casi completa la Argentina real, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios del Estado, desde el punto de vista de la situación sanitaria, que se puso en el centro durante todo este año. Eh, Desde el punto de vista de tu mirada, desde tu cargo hoy, ¿qué es lo que evidenció la pandemia en cuanto a nosotros en este foco que vos le ponés al tratamiento de la realidad? Las desigualdades, pero es lógico, porque las desigualdades se hacen más evidentes con las crisis. Y esta creo que fue una de las peores crisis que hemos vivido mundialmente, ¿no? Porque aparte por lo que implica, ¿no? La caída brutal de la producción mundial, la caída brutal y en picada de todas las economías del mundo, los cambios que espero que sean cambios, o apuesto que sean cambios culturales de fondo en cuanto a los lazos de solidaridad y entender el mundo como un estar al lado del otro, ¿no? El rol del Estado. Y me parece que lo que se puso en evidencia es eso, es las desigualdades. La crisis vino a desnudar lo que teníamos a un costado nuestro y que no lo veíamos. Por eso yo cuando se habla de nueva normalidad, medio rechazo
un poco el término, ¿no? Yo prefiero hablar de nueva habitualidad. Porque normal es ver a un pibito en la calle durmiendo. Normal es ver, es escuchar gritos, los gritos de tu vecina al lado porque su pareja le está pegando, y vos no meterte porque, ¿para qué te vas a meter en un quilombo que no es tuyo? Lo normal es escuchar el pedido de ayuda de una nena de 14 años y no prestarle atención, hasta que esa nena aparece muerta y calcinada en un descampado, como pasó en Mendoza. Sí, sí. Eso es lo normal. Entonces, rechazo lo normal y apuesto a una nueva habitualidad, que vaya más allá de que usemos barbijo, usemos el Zoom y aprendamos a tomar mate individual. Sí. Vos sabés que la teoría del país normal es una teoría sajona, que contiene algo de progresismo y que es tratar de encontrar un equilibrio dentro del capitalismo en una vida donde se pueda uno proyectar hacia adelante. Terminamos convirtiendo en normal lo anormal. Entonces yo creo que habría que reivindicar un poco la normalidad, pero como utopía, no como volver a ella, porque nuestra normalidad era naturalmente anormal, o contra natura. En este año, donde la función pública también fue distinta, ¿no? Porque todos se convirtieron en estrellas de televisión cotidianas, ¿no? Porque estuvieron en un Zoom todo el tiempo. Eh, ¿Te amigaste con la cámpora? Sí, pero no fue este año, fue el año pasado. Igual fue un proceso de 4 años de macrismo. Me acerqué a la cámpora y a una parte del kirchnerismo, y lo que me acercó fue Macri y el macrismo. Eh, pero antes de Aquello poder... del el amor y el espanto. El espanto, ¿no? Por eso, no, sí, sí, no los une el amor, sino el espanto. Sí, sí, pero para poder hacer una construcción en común, te tiene que unir el amor, porque del espanto no puede haber nada. Entonces, previo a reivindicar banderas que siempre fueron banderas comunes, tenía que sentarme y resolver cuestiones que nos habían ocurrido cuando ellos gobernaron, y lo pude hacer. Así que sí, sí, te puedo decir eh, que hoy construyo con los compañeros, compañeras de la cámpora como con pares. ¿Cuándo vos te diste cuenta que eras capaz de perdonar? En general, ¿eh? Va, primero, si sos capaz, creo que sí. Eh, pero ¿cuándo en tu vida, te diste cuenta que eras capaz de perdonar? No sé. Cuando me enteré que la persona que yo pensaba que era mi padre me había metido toda la vida. Eso da una perspectiva distinta de las personas, pero para eso vos tenés que haberlo hablado con otras personas que no nos haya pasado, digamos, porque eh, no tenía pensado entrar en este tema, pero pensé en el perdón y sí, pensé que te habían pasado cosas mucho más graves que te puteen un poco los pibes de la cámpora desde un balcón del Congreso en una sesión caliente, porque en tu vida pasaste situaciones un poquito más conflictivas que esa, me parece. Y no en público, que puede parecer que duele más, pero también me parece que es más fácil de resolver, ¿no? Eh, pero siempre pensé que no es una ventaja ser víctima, pero que da herramientas, porque te pasan cosas que a otros no le pasaron. Yo no me siento víctima y Ujú. nunca me sentí víctima. Yo sobreviví, no es lo mismo que ser víctima. Ser víctima es encerrarse en el dolor. Y hay un momento donde vos te sentís una víctima. Pero si te quedás ahí, no se puede construir desde el dolor. Yo soy sobreviviente de una situación, de una
de delitos cometidos por el Estado, y sobreviví a uno de los delitos permanentes que se siguen cometiendo, que es la apropiación de niños y niñas. Pero soy una sobreviviente. Y sí, ser sobreviviente, obvio que te da herramientas. Ahora, ¿te da herramientas solo para te das herramientas solo para el combate o te da herramientas también para el reposo, la reflexión, el pensamiento, la maternidad, porque sos mamá? No, te da herramientas para... La maternidad también te da muchas herramientas. Poner las cosas en contexto cuando te das cuenta que es lo más importante. Y para mí no hay nada más importante que la sonrisa de mi hija. Entonces el resto de todas las discusiones son como, pasan. No te da herramientas solo para el combate, te da herramientas sobre todo para la vida y para el diálogo y el consenso. Y entender que hay grises, y entender que en la vida no hay gente buena y gente mala, sino gente que hace las cosas bien en un momento y que a veces la erras y la haces mal. Yo creo que he cometido muchos errores, que he también tenido muchos aciertos, o algunos por lo menos, y algunas cosas que sigo reivindicando y otras que no. Pero el ser sobreviviente te da esas posibilidades. Y sobrevivir también hace que vos sepas que nadie sobrevive o sola. Y por lo menos algunos de esos con los que yo me peleé mucho de la cámpora, también fueron parte fundamental para que yo pueda sobrevivir. Entonces, hay cosas que tienen que ir cediendo, hay cosas que no eran tan importantes finalmente, con el pasar del tiempo. Te voy a decir una cosa, a ver qué te parece. Una cosa que pienso yo. O sea, yo creo que muchos dicen que este es un año olvidable, y yo creo que ni se nos ocurra olvidarnos de este año. Porque si de esto no salimos con un aprendizaje, si no salimos más sabios, lo que perdimos fueron las ganas. Y ya está, digamos. Y si perdés las ganas, perdés todo, ¿no? Me puse por ahí seguramente más viejo, pero seguramente también un poco más contemplativo, y me descubrí viendo algo muy aparentemente conservador, que yo creo que es absolutamente revolucionario. Y que muchas de estas cosas de lo que requieren es de una recuperación abrupta, paulatina, pensada, incansable de la educación. Pero no la educación como seniority, la educación como hablar bien con sujeto y predicado y mantantirulirulá, que también, buen día, buenas tardes, gracias, digamos, está bueno. Digo, la educación como sistema, la educación como lugar donde nos encontramos desde chiquititos, donde aprendemos a resolver conflictos entre nosotros con ayuda de los mayores, a referenciarlos, a negarlos también, con este aprendizaje que las propias generaciones han hecho en cuanto de que también existe y existió una formación autoritaria en este país con este tipo de sobrevivientes del que sos testimonio. Vaya si el autoritarismo acá tuvo algo que ver en nuestra conformación, yo te diría hasta personal, individual, psicológica, tantos años, tantas generaciones de machacar, pero lo que tenía la escuela pública cuando funcionaba como sistema, y que con toda la destrucción y lo que la hemos hecho pelota, es la única política de Estado que queda vigente desde la generación del 80, así como está, y todavía recibimos premios internacionales por la Universidad de Buenos Aires, que sigue estando así, hecha mierda, hecha puré, sigue estando entre las mejores de la región. Yo creo que la política hoy es básicamente para la inclusión, para igualar, contra la exclusión, es básicamente recuperar la escuela. Todo tiene que estar puesto ahí. He dicho, podés votarme. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que la escuela tiene... No veo crisis en la dirigencia política para ponerle el centro a estos temas.
No, sí, hay un consenso en eso. Lo que pasa es que hay un consenso. Me parece que hoy lo que tenemos que buscar es la forma en que la escuela deje de excluir, incluya, ¿no? Pero sí, hay una discusión constante. Yo sí la veo. Sí veo la preocupación por recuperar la escuela y recuperar la comunidad educativa. La comunidad educativa son los alumnos, es el Estado, pero también son los docentes, son los padres, que son los responsables finales de esos alumnos. No, yo sí veo la discusión, y es una discusión en la que participo diariamente, porque como INADI creemos que es desde la educación desde donde vamos a transformar ese entramado cultural. Sáquenlo a la luz, comuníquenlo, porque no se estaría viendo. Confío en lo que me decís, creo en lo que me decís, no se estaría viendo. Y aprovecho este tema, o sea, no es que lo corto y te saco de tema, seguís hablando de lo que vos quieras, obviamente, pero esto me da la pauta de esta cuestión que está de que el problema del gobierno es de comunicación. Y yo creo que cuando gente inteligente, formada, capacitada, canchera, tiene en todo caso problemas de comunicación que no niego, eso lo que está evidenciando es problemas más de fondo. Una coyuntura que te desborda, o sea, problemas políticos serios. Yo creo que el gran problema, si no creo que esté consolidado, o sea, tampoco creo que este año se le pueda echar demasiado la culpa a nadie, porque vos fíjate que en materia de salud se hicieron las cosas, yo te diría que casi bien. Y en materia económica, ¿qué más ibas a hacer en medio de este desastre con todo esto que se te vino encima? O sea, no mal. Pero alguien tiene que pagar el pato, no estamos bien. Entonces las sociedades penalizan al que se puso ahí para gobernar. ¿Hay un problema de comunicación o hay un problema de fondo al que la foto del viernes, el otro día, todos juntos, eh, trata de responder? Yo no creo que haya un problema, hay una pandemia. No, la verdad es que no veo el problema de comunicación, ni me parece que hoy sea, hoy no me parece ser un problema. Hay una pandemia mundial. La verdad es que no veo al gobierno en crisis. Primero sí, obviamente, en economía, no solo qué más vamos a hacer, reestructuramos una deuda monumental que dejó el gobierno anterior. La verdad es que como sociedad argentina la pandemia hizo que, y me parece en esto los medios de comunicación tienen un rol importante porque fue como lo pasamos medio por alto, no veamos el rol fundamental que tuvo Guzmán como ministro de Economía en la reestructuración de la deuda. Guzmán y obviamente nuestro presidente dirigiendo el gobierno para que eso se logre, ¿no? Sí, bueno, pero el minuto a minuto fue de Martín Guzmán, era el que estaba ahí, pero Bueno, bueno, por eso digo el Guzmán y no ministro no es un superhombre, es un delegado del presidente de la Nación. el ministro y el presidente. Y creo que tampoco tomamos en consideración la enorme tarea que hizo el Sí, Ministerio de pero encabezando la yo pugna contra el coincido, y los que me leen o me escuchan, o qué sé yo, que no son demasiados, decidir saben. entrar, cuando nosotros decidimos entrar a la cuarentena, a esta, bueno, sea la cuarentena, al aislamiento social, esa decisión tan temprana que fue muy criticada, permitió al sistema sanitario en crisis ponerse un poco a la altura de la crisis mundial que estábamos viviendo y por eso no colapsó la Argentina, no colapsó la provincia de Buenos Aires. El acto del viernes fue un rendirle cuentas a las y los bonaerenses acerca de cómo la provincia de Buenos Aires, de tener todos los números para ir a la debacle, yo la verdad es que cuando uno pensaba en la provincia de Buenos Aires, y no sé quién no lo pensó, pensaba acá, se enferma uno, se enferman todos con el nivel de aparte circulación del virus. Y sin embargo eso no pasó. Y no pasó en distritos, La Matanza, por ejemplo. Un distrito populoso, enorme,
con enorme, con muchos bolsones de pobreza, con un ingreso per cápita infinitamente menor al de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo con mucho menos problemas en los barrios que los que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas del país. Entonces me parece que tenemos que poner en valor lo que se hizo desde el gobierno. Así que no solo no veo problemas de comunicación, sino que veo un enorme valor en Alberto, en Cristina y en el equipo, ¿no? Que algunos, digo, obviamente podemos, mañana me pueden decir a mí, bueno, mirá, ¿sabes qué? Mejor, sos mejor haciendo otra cosa y no queremos que estés más ahí, bueno, estará bien, es una decisión de quien arma ese equipo de trabajo, pero que la verdad creo que ha tenido logros muy buenos. Pero ¿quiénes son entonces los que tienen miedo, y si tienen miedo tienen que buscarse otro laburito? Porque si no hay problema, ¿por qué hay gente que tiene Digo que no miedo? hay problema, digo que Párate, en líneas generales, ¿por qué no se identifica a la gente que tiene problema? ¿Y por qué yo no se creo te que dice miedo a qué le tienen los que tienen miedo? en líneas generales reivindico cómo hemos manejado las áreas más críticas, ¿no? En este gobierno. Y luego sí, me parece que obviamente hay cuestiones para resolver, pero esas cuestiones pueden ser más o menos prioritarias de acuerdo a quien las mire. Nosotros somos un gobierno de coalición. Y yo reivindico el derecho a seguir siendo un gobierno de coalición. Estamos poco acostumbrados, y me parece que en eso los medios y los comunicadores sociales también están poco No, acostumbrados. nosotros necesitamos un conflicto por minuto, porque si no, no tenemos otra manera Tenemos de que ejercer analizar. lo que se supone que sabemos hacer. No es mi manera, pero sé que somos eso. O sea, si acá no estás de un lado o del otro todo el tiempo, no medís, y si no medís, no existís. Por eso está bien que Cristina y Alberto en algunas cosas por ahí no estén de acuerdo, pero si no lo estaban cuando los eligieron como, o sea, ellos se eligieron como fórmula y el pueblo los eligió para gobernar, como fórmula. Entonces está bien que en algunas cosas no estén de acuerdo porque no expresan lo mismo, no lo son. Alberto es el consenso de este frente, y eso es lo que expresa Alberto. Alberto eligió a Cristina como su compañera de fórmula y Cristina lo eligió a Alberto. Y eso está muy bien. Y Sergio Massa eligió ser parte de este frente y personas que veníamos de otros espacios como yo elegimos ser parte de este frente y es un gobierno de coalición, donde nadie tiene que dejar sus convicciones en la puerta de entrada, de aceptar un cargo o no aceptarlo, y donde todos podemos decir lo que queremos decir. Y la verdad que yo creo que eso hay que defenderlo, porque si no terminamos siendo un pseudo gobierno de coalición como lo fue el PRO, Cambiemos, que lo usó al radicalismo casi para servir el café. Y la verdad es que si nosotros somos eso, no somos lo que queremos expresar. El frente de todos, todas y todes es eso. El frente de todos, todas y todes. Donde expresiones en muchas cosas muy distintas pueden tener lugar. Y donde nos encuentra que la defensa del Estado. Eso es lo que nos une a todas estas expresiones que venimos de lugares diferentes. La realidad lastima. Y la realidad lastima en la política la credibilidad, y eso se ve en las encuestas. O sea, la sociedad está viendo un problema de mando, un problema de liderazgo. Y esto no quiere decir que haya que cambiarlo, no, faltan por lo menos 3 años para cambiarlo, o para reafirmarlo, no importa. Creo que los 4 años de Macri, si nos sirvieron para algo, es para saber que los gobiernos duran lo que duran según la Constitución y punto. No estamos discutiendo la coyuntura, estamos discutiendo el camino, estamos discutiendo a dónde vamos. El problema es que en el medio hay que ir a votar y queremos tener más de lo que teníamos antes, y para eso hay que ponerse a gritonear un poquito. Sí, Pero la pero para realidad eso lastima, y lastima la credibilidad. Y el tema es, ¿están analizando por qué este año les lastimó la credibilidad? es que yo no creo que nos haya lastimado la credibilidad. Bueno, las encuestas no crecen ninguna. Pero porque vos le estás creyendo, la verdad es que vos le crees a las encuestas en varias No, de yo ¿en cuántas las tengo como una referencia, pero cuando todas en me cuántas dicen más o menos lo mismo, encuestas acertaron hasta las las de masa,
¿Cuántas encuestas se reportaron las elecciones? No, pero el resultado, o sea, una cosa es la encuesta y otra cosa es el pronóstico. Al PRODE yo jugué solamente una vez cuando era chico, perdí como loco, no saqué ni 4 puntos. Y no Por hago eso, apuestas, la verdad vos, a mí me parece que lo más o importante sea, para una si alguien me conoce como periodista, no me conoce por hacer pronósticos. No sé lo lo más que va a pasar. Yo no sé importante, lo que va a pasar. Si no sé, si algo que no sé es el futuro, no estuve ahí todavía. lo más importante para construir credibilidad como gobierno es hacer realidad lo que uno dice. Y creo que este gobierno es eso lo que está haciendo, es hacer realidad lo que dice. Obviamente, no dijimos, vamos a gobernar en medio de una pandemia. ¿Quién se esperaba la pandemia? Ahora sí dijimos, vamos a recuperar el Estado y se está recuperando. Imagínate lo que hubiese sido este país sin Ministerio de Salud. Imagínate lo que hubiese sido este país gobernado por un tipo que cree No, en lo he escrito, o sea, yo puedo ser crítico de quien quiera, obviamente, como cualquier ciudadano libre, pero me he planteado, más allá de los problemas que pueda haber, no quiero imaginarme lo que hubiera pasado sin un distributivista al frente del país. yo soy muy crítica de muchas cosas, ojo, no es que no, yo creo que obviamente que hay cosas que hay que modificar, pero porque me critico a mí misma constantemente. Eh, Ahora, me parece que en regla, a ver, generales, así, vos mirás el gobierno como una foto, y la verdad, tenemos un gobierno que está dando respuesta a la peor crisis mundial de los últimos, ¿cuántos años? ¿Hace cuántos años que bueno, no sé si el mundo No, no vive una importa, no importa. No hagamos más característica? esas comparaciones del mejor equipo de los últimos 50 años. No, Tenemos un yo hablo del despelote mejor mundial equipo. tremendo. Seguramente hay personas, seguramente no conozco O sea, muchísimas personas muy capaces que no son parte. tenemos un capitalismo que 30 y pico de años después de la caída del muro de Berlín no resolvió el problema y se le agravó, y tenemos una pandemia en el medio que hizo ver todos juntos todos los problemas. Eso es lo que nos está pasando. Después, el que quiera decir que sí, decir que no, ya te gusta o no te gusta es otra cosa, digamos. Y podrán elegir otra cosa y tenés un montón de gente que sale a la calle a quemar los barbijos y bueno, y lo hacen y está bien, que cada uno se exprese en democracia, cada uno puede decir lo que quiera. Lo único que queda, como decía general, la única verdad es la realidad, y la realidad es que vos hoy tenés lugares como la provincia de Tucumán que tienen una ocupación de camas del 45%, o sea, tienen un 55% libre. Es una de las provincias más pobladas, pero con más problemas de pobreza también en Sí. todo. Y Y después tenés provincias que es otro de los temas que yo razoné en este tiempo, que si no discutimos eso no vamos a estar discutiendo nada, que es hay que desarmar el Gran Buenos Aires. Hay que desarmarlo. hay que hacer muchas cosas. Parte de desarmar el Gran Buenos Aires es esto que yo te iba a decir. Y dije Tucumán, y no quiero dejar de decirlo. Si nosotros no atendemos las asimetrías territoriales que tenemos en nuestro país, no vamos a desarmar nunca el AMBA. No te diría solo el conurbano, es el Sí, AMBA. sí, sí, La región, este monstruo. este monstruo que armamos, si nosotros no redistribuimos la coparticipación de una forma distinta en todo nuestro país, vamos a seguir teniendo problemas y un crecimiento muy diferente en cada una de las regiones. Y para eso tenemos que entender también que esa distribución económica, si no la hacemos en forma equitativa, lo que fomentamos es un crecimiento que discrimina a una parte de nuestra población. La asimetría territorial es enorme, y por eso no es lo mismo nacer en Tucumán que nacer en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, o nacer en cualquier otro lugar del país que nacer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esas regiones tienen que crecer y para eso nosotros tenemos que empezar a mirar cada una de las provincias de nuestro país. Creo que eso es algo que tenemos por hacer, ¿no? Y por eso me parece buenísimo que el gabinete empiece a juntarse en distintos lugares de nuestro país. Por eso me parece que es una idea inmejorable, porque ya Sí, el sí. estar físicamente haces que puedas mirar la realidad desde otro lugar.
Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, Vicky Donda, una sobreviviente, directora nacional del INADI. Vicky, lo mejor para vos, lo mejor para tu nena, hermosa. Y bueno, tu deseo, llevamos casi una hora charlando. Cierra tu deseo para el 2021. O sea, yo quiero que no sea olvidable el 2020, pero que termine ya. Si sirve para algo, que termine. Dale vos y cerramos con lo tuyo. Mira, Judith Butler dice que el fin de la pandemia nos da la posibilidad de pensar una sociedad que reconstruya los lazos de solidaridad. Yo deseo que para el 2021 reconstruyamos los lazos de solidaridad y entendamos que puede haber una vacuna, pero que el mejor antídoto para las pandemias es que todos miremos a los que tenemos al costado y pensemos que nuestra vida y nuestra suerte depende también de cómo nos vaya como pueblo. Victoria Donda, se viene el 2021. Un abrazo fuerte. Abrazo.